A ver, pensemos en esto por un momento. En los últimos 200 años, la filosofía occidental ha hecho un viaje, bueno, un viaje de locos. Ha pasado de creer que tenía una respuesta para absolutamente todo a plantear preguntas que lo cuestionan todo. Vamos a ver cómo se vino abajo ese mundo de certezas y, sobre todo, qué ideas tan fascinantes nacieron de esa ruina. Y para empezar, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que mantiene todo unido? ¿Nuestra realidad? ¿La sociedad? ¿Lo que consideramos que es verdad? Es la gran pregunta que la filosofía siempre ha intentado responder. Pues bien, en el siglo XIX la filosofía creía que por fin lo tenía todo resuelto. Había una convicción casi total de que una sola y gran idea, un sistema perfecto, podía explicarlo todo, desde el porqué de la historia hasta nuestro lugar en el universo. Y esa cima de la certeza, esa especie de Everest del pensamiento, tiene un nombre: el idealismo alemán. Y su arquitecto principal fue Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Su sistema era como una montaña inmensa, desde la que podías mirar y, supuestamente, entender todo el paisaje de la realidad. Para Hegel la idea era simple pero, radical. La realidad no es solo algo que está ahí fuera y que observamos, no, es algo que la propia razón va construyendo. La historia, por ejemplo, no era un caos de batallas y reyes, sino el despliegue ordenado de una conciencia universal, el espíritu, que iba aprendiendo sobre sí misma. Era, vamos, como tener el mapa definitivo de todo. Ahí es nada. Pero claro, ya se sabe lo que pasa con las construcciones tan perfectas, que por muy sólidas que parezcan, siempre puede aparecer una grieta. Y pronto, una nueva generación de pensadores cogió un martillo y empezó a golpear, pero con ganas, los cimientos de esa gran montaña. El desmoronamiento acababa de empezar. Y el primer martillazo, ojo, no vino de otro filósofo encerrado en su despacho, no, vino de Karl Marx. Para él, todas esas grandes ideas de Hegel eran una bonita distracción. Lo importante no estaba en el espíritu, sino en lo material, en la economía, en la lucha de clases. La filosofía tenía que dejarse de historias, bajar al barro y cambiar el mundo, no solo quedarse mirando. Si Marx le dio la vuelta al sistema desde abajo, desde la economía, Friedrich Nietzsche fue directo al corazón, a la moral. Con su famosísima frase «Dios ha muerto», lo que estaba diciendo es que el pilar que sostenía toda la verdad y la moral de Occidente se había derrumbado. De repente, la humanidad estaba sola, a la deriva en un océano sin brújula, obligada a inventar sus propios valores. Así que, a ver, recapitulemos. El gran sistema de Hegel hecho añicos. Los viejos cimientos morales por los suelos. La filosofía de principios del siglo XX se encuentra, pues eso, en una encrucijada. Si ya no hay una verdad única y sólida, ¿desde dónde empezamos a pensar ahora? Ante este vacío, la filosofía se partió en dos. Tomó dos caminos radicalmente distintos. Una corriente decidió mirar hacia adentro, hacia la experiencia de cada uno, hacia la existencia humana. Y la otra miró hacia afuera, a la herramienta que usamos para pensar y para construir el mundo: el lenguaje. Esta vía interior, el existencialismo, nos lanza una idea que, la verdad, da un poco de vértigo. La idea de que no venimos al mundo con un propósito o un manual de instrucciones. Primero existimos sin más, y luego, con cada decisión que tomamos, vamos definiendo quiénes somos. Esto significa que tenemos una libertad brutal, pero también una angustia igual de grande. Somos los únicos responsables de darle sentido a nuestra vida. Y el otro camino, bueno, el otro camino es casi lo contrario. Si el existencialismo era como la poesía, la filosofía analítica era como la ingeniería. Proponía que muchos de los grandes misterios de la filosofía eran en realidad simples líos causados por usar mal el lenguaje. Si lográbamos limpiar nuestro lenguaje, ser superprecisos y lógicos, la mayoría de los problemas simplemente se disolverían. Pero cuando parecía que ya teníamos los dos grandes bandos definidos, a mediados del siglo XX llega otra vuelta de tuerca. Y la pregunta cambia por completo. Ya no era tanto ¿qué es la verdad?, sino una mucho más incómoda. Un momento, ¿quién decide lo que es verdad? Aquí es donde entra en escena Michel Foucault, con una idea explosiva. El conocimiento y el poder son inseparables, son dos caras de la misma moneda. Las instituciones, como las escuelas, los hospitales o las cárceles, no solo gestionan a la gente, sino que definen lo que es normal, lo que es sano, lo que es verdadero. Así, la verdad deja de ser algo que se descubre y se convierte en una herramienta de poder para controlar a la sociedad. Y llevando esta idea todavía más lejos, el postestructuralismo nos dice, ojo, que toda nuestra realidad, todo, funciona como si fuera un texto. Y como cualquier texto, se puede deconstruir. Es decir, se puede desmontar para ver qué ideas ocultas, qué relaciones de poder se esconden detrás de las palabras que usamos todos los días sin pensar. Y con todo este bagaje, llegamos a hoy. ¿Y qué pasa ahora? Pues que la filosofía ya no busca construir esas catedrales de pensamiento que lo expliquen todo.
Más bien, se ha convertido en una especie de caja de herramientas críticas para analizar los líos tan complejos que tenemos en el siglo XXI. Y estas herramientas son súper útiles para entender lo que nos pasa. Por ejemplo, Byung-Chul Han analiza nuestro agotamiento digital y dice que ahora somos nuestros propios explotadores. Slavoj Žižek nos muestra cómo, aunque critiquemos el sistema, nuestras acciones diarias lo mantienen vivo. O Bruno Latour, que nos obliga a ver el planeta no como un decorado, sino como un actor principal en la crisis climática. Y claro, los debates no se han cerrado, ¿qué va? Están más vivos que nunca. Seguimos discutiendo sobre qué es una sociedad justa. Cuestionamos si el género es algo biológico o una construcción social. O incluso replanteamos qué es la propia consciencia, si está solo en el cerebro o en cómo interactuamos con el mundo. Así que, si echamos la vista atrás, el viaje de estos 200 años es increíble. Hemos pasado de una única y sólida montaña de certeza a una red de conversaciones. La filosofía de hoy ha dejado de buscar la respuesta definitiva y se ha convertido en un diálogo constante, crítico y plural. Un espacio para pensar juntos en un mundo que, desde luego, no tiene respuestas fáciles. Y todo esto nos deja con una última reflexión. En esta era de inteligencia artificial, donde parece que las máquinas tienen cada vez más respuestas para los problemas técnicos, quizá la tarea más humana de todas sea otra: seguir haciendo preguntas. Preguntas sobre el sentido, sobre el valor, sobre el propósito, porque esas son las preguntas que al final nos hacen humanos, y ninguna máquina va a poder responderlas por nosotros.